program. Ho, ho, ho! Bueno, ok, ya. Muchas veces cuando nosotros intentamos entrar a un nuevo tema siempre surge la gran duda o pregunta, ¿no? De qué cositas vamos a ver en ese tema, qué problema vamos a ver. Y en este caso con mi grupo nos tocó hablar sobre la aplicación de la regla de la cadena, ¿ya? Entonces, pero para ver cómo se le aplica la regla de la cadena, tenemos que retroceder un poquito atrás. O sea, tenemos que ver qué es la regla de la cadena en sí. Entonces, cuando vemos qué es la regla de la cadena, así muy superficialmente, nos encontramos con este tipo de fórmula, ¿no? Que básicamente dicen lo mismo, pero uno cuando empieza un nuevo tema, siempre tiene la gran duda, ¿no? O pregunta sobre cómo voy a aplicar estas fórmulas, cómo las voy a utilizar. Entonces, pero para entrar para responder esas preguntas o dudas, nosotros tenemos que ir un poco a la teoría, ¿no? ¿Y qué nos dice la teoría? Entonces, la teoría nos dice que la derivación de una función que es una composición de dos funciones. En otras palabras, es una función dentro de otra función, ¿ya? Y ya a este punto deberíamos ser capaces de identificar las dos funciones, o sea, cuáles serían las dos funciones y a la par, y en poder resolverlo utilizando la regla de la cadena, cualquier ejercicio, ¿no? O sea básico o más complejo, ¿no? Entonces, una vez que ya podemos resolverlo e identificarlo, aquí surge la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo aplicamos la regla de la cadena? Y aquí también, aunque muchos no lo crean, la regla de la cadena sí se utiliza en la vida real. Se la utiliza para tasas de cambio. Y no solo para eso, también se relaciona con variables como el peso, el tiempo, velocidad, volumen, ¿qué más? Distancia, por ejemplo. Y muchas veces vamos a poder encontrar este tipo de problemita aplicándola, usando la regla de la cadena. Como verán a continuación, mis compañeros se han preparado para aplicar algunos ejercicios utilizando esta regla. Muy interesante, la verdad. Y con eso finaliza mi parte, ¿no? Muchas gracias. Muy buenos días, ingeniero. Soy José Carlos Cauto Dorado y hoy les vengo a presentar un ejemplo de la aplicación de la regla de la cadena. En este ejercicio básicamente nos piden encontrar la rapidez con la que cambia el volumen de un cilindro. Entonces lo primero que vamos a hacer es poner la fórmula
Ahora vamos a tener un ejemplo sobre la regla de cadena. Como los anteriores videos mis compañeros expusieron un poco de ello, le demostraré un pequeño ejercicio y simple para hacer uno. Bueno, nos dice de una forma cónica sale a razón de 0,5 pies cúbicos por minuto. En un tanque se dilata de manera que mientras parezca cónica, la distancia del vértice a la sub del agua crece a razón de 0,2 pies sobre minuto. ¿Con qué rapidez cambia la altura de H del agua? En el instante en el que H igual a 10 y el volumen del agua es a 75 pies cubos. Bueno, teniendo los datos, sabemos que la derivada de R sobre T es 0,5 pies cubos por minuto. La derivada de R sobre H es sobre 0,2 pies sobre minuto. Y tenemos que encontrar la derivada de H sobre la constante de T, teniendo en cuenta que H es igual a 10 y B es 7,5 pies cubos. Entonces, vamos a encontrar una cónica sobre base B y altura H, teniendo en cuenta que B es igual a 1/3 sobre pi r cuadrado sobre h. Sabemos que B vale 7,5, que es igual a pi r2, y h vale 10. Sustituyendo esto, nos tiene que dar r al cuadrado, que va a ser 22,5 sobre pi, que esto nos va a dar un total de R.2,68. Teniendo ya el resultado de R, vamos a poder encontrar la derivada de H sobre la constante de T. Entonces sabemos que la derivada de R es igual a la derivada de T sobre la derivada de R sobre la derivada de R por la derivada de R sobre la constante de T más la derivada de R sobre la constante de H por la derivada de H sobre la derivada de T. En algunos de estos datos tenemos los datos, entonces podemos reemplazarlo, que sería 0,5, que es igual a la derivada de R sobre la constante de R, es igual a 2/3 pi radio h cuadrado. La derivada de R sobre la derivada de T sabemos que es 0,2 más la derivada de R sobre la constante h, que es igual a pi r por la derivada de h sobre la derivada de t. Sustituyendo todo esto nos tiene que dar un total de 0,5, que es igual a 2/3 pi. R sabemos que cuesta 2,68, entonces 2,68 cuadrado. H vale 10 por 0,2 más R, que cuesta 2,68, y pi tercio sobre por la derivada de H sobre la derivada de T. Entonces, teniendo todo esto,
lo calculamos y nos va a salir un total de 7,5 por la derivada de h sobre la derivada de t, que es igual a 0,5 menos 11,22. Reemplazando y sustituyendo el 7,5 nos daría un total de, nos daría que la derivada de h sobre la constante t va a salir menos 1,43. Ahora vamos a tener un ejemplo sobre la regla de Cadena. Como los anteriores videos mis compañeros expusieron un poco de ello, le demostraré un pequeño ejercicio y simple para hacer uno. Bueno, nos dice de una forma cónica sale a razón de 0,5 pies cúbicos por minuto. En un tanque se dilata de manera que mientras parezca cónica, la distancia del vértice a la sub del agua crece a razón de 0,2 pies sobre minuto. ¿Con qué rapidez cambia la altura de h del agua? En el instante en el que h igual a 10 y el volumen del agua es a 75 pies cubos. Bueno, teniendo los datos, sabemos que la derivada de r sobre t es 0,5 pies cubos por minuto. La derivada de r sobre h es sobre 0,2 pies sobre minuto. Y tenemos que encontrar la derivada de h sobre la constante de t, teniendo en cuenta que h es igual a 10 y b es 7,5 pies cúbicos. Entonces, vamos a encontrar una cónica sobre base b y altura h, teniendo en cuenta que b es igual a 1/3 sobre pi r cuadrado sobre h. Sabemos que b vale 7,5, que es igual a pi r2, y h vale 10. Sustituyendo esto, nos tienes que dar r al cuadrado, que va a ser 22,5 sobre pi, que esto nos va a dar un total de r.2,68. Teniendo ya el resultado de r, vamos a poder encontrar la derivada de h sobre la constante de t. Entonces sabemos que la derivada de r es igual a la derivada de t sobre la derivada de r sobre la derivada de r por la derivada de r sobre la constante de t más la derivada de r sobre la constante de h por la derivada de h sobre la derivada de t. En algunos de estos datos tenemos los datos, entonces podemos reemplazarlo, que sería 0,5, que es igual a la derivada de r sobre la constante de r, es igual a 2/3 pi radio h cuadrado. La derivada de r sobre la derivada de t sabemos que es 0,2 más la derivada de r sobre la constante h, que es igual a pi r por la derivada de h sobre la derivada de t. Sustituyendo todo esto nos tienes que dar un total de 0,5, que es igual a 2/3
pi. R sabemos que cuesta 2,68, entonces 2,68 cuadrado. H vale 10 por 0,2 más R que cuesta 2,68 y pi tercia sobre la de por la derivada de H sobre la derivada de T. Entonces, teniendo todo esto, lo calculamos y nos va a salir un total de 7,5 por la derivada de H sobre la derivada de T, que es igual a 0,5 menos 11,22. Reemplazando y sustituyendo el 7,5 nos daría un total de... nos daría que la derivada de H sobre la constante T va a salir menos 1,43. Buenas noches, compañeros e ingenieros. Hoy les voy a presentar un problema de aplicación de la regla de la cadena. Este problema lo hemos presentado en nuestra diapositiva en la clase, que aquí se está mostrando en la pantalla. Ahora yo les voy a mostrar cómo solucionarlo. Primero leemos el problema, que dice que la utilidad de producir Q unidades de un producto está dada por la ecuación. Esta sería nuestra primera ecuación. Si el precio P se relaciona con la cantidad demandada Q mediante la ecuación, esta de aquí sería nuestra segunda ecuación. Utiliza la regla de la cadena para calcular la razón de cambio de la utilidad respecto al precio unitario cuando el precio es de 80 soles. Entonces nos están pidiendo que derivemos el precio unitario, que va a estar basado en U basado en Q por Q derivado basado en P. Esta es nuestra primera ecuación y esta es nuestra segunda ecuación. Pasamos a reemplazar. Nuestra primera ecuación está dada por 400 menos 10Q más 0,1Q elevado al cuadrado derivado por nuestra segunda ecuación, que está basada en P. Entonces tenemos que despejar Q y dejarlo en función de P. Más 2P, más 2, mejor dicho, perdón, 2Q es igual a 500 menos P. Q va a ser igual a 500 menos P sobre 2. Esto aquí sería igual a Q, sería igual a 500 sobre 2 menos P medio. Y con eso pasamos al último paso, que es reducir. Que la mitad de 500 sería 250 menos P sobre 2. Anotamos esto en nuestra solución y comenzamos a derivar que el precio unitario en función de P va a ser igual a la derivada de 400. 400 es una constante, un número, entonces al derivarlo sería igual a 0 por derivadas por tabla. La derivada de 10Q quedaría siendo 10 por, y de ahí la derivada de 0,1Q al cuadrado quedaría siendo 0,2Q por, ahora derivamos el segundo producto, que la derivada de 250 es una constante, un número, sería 0 menos 1 medio y pasamos a reducir. Menos 10 más 0,Q por menos 1 medio. Esto quedaría siendo Q. Tenemos todavía una variable y sabemos que Q está en nuestra segunda ecuación, que 10 más 0,2 por 250 menos 1 medio por menos 1 medio
esto de aquí quedaría siendo menos 1/2 de P. Acá me he equivocado, aquí es P. Entonces menos 10 más 0,2, nos falta todavía dejar el P. P en el problema nos dice que es 80, entonces le ponemos 80 por menos 1/2, y todo esto quedaría siendo menos 16. Aquí lo tenemos en la diapositiva, en la segunda diapositiva del ejercicio tenemos el paso de solución, luego aquí tenemos el resultado, que concluye que el cambio de utilidad respecto al precio de 80 soles a través tendrá un decrecimiento, porque es negativo, de 16 soles en su utilidad. Y eso sería todo por el problema de este ejercicio de aplicación de la regla de la cadena.